Que hablarle a los pueblos con la verdad. Y la información debe ser clara y, o sea, y que diga la verdad, sobre todo en esta situación de crisis, porque así sabemos todos los hondureños que deberíamos de estar unidos alrededor de esto, alrededor también de una gran comisión, aunque la palabra comisión siempre genera dudas, porque las comisiones aquí en nuestro país, pues esa palabra se ha desprestigiado, pero sí me refiero al concurso de personas que pudieran manejar esta situación, esta pandemia, de personas creíbles, que sí las tenemos en nuestro país, que conocen de pandemias, que son epidemiólogos, que son infectólogos. Ahí está el colegio médico que ofreció a sus mejores profesionales. También asimismo tenemos psicólogos excelentes para mandar un mensaje de esperanza a la población que cada día ve no solo con preocupación el hecho de poder contagiarse y lo que acarrea todo eso, sino también lo que están viviendo en el tema económico. Esta pandemia es de resultados catastróficos, no solo en la parte de salud, sino también en la parte económica, que todavía no la hemos sentido del todo, y es por eso que hay un conflicto entre lo que es la salud y la economía, y por eso dicen muchos expertos que esto tiene que ir de la mano. Pero algo bien importante, y ustedes mencionaban ahí, es que ahora han llegado a la conclusión, toda la gente que maneja esto, es que se necesitan pruebas rápidas. Yo escuchaba también a un grupo de médicos jóvenes aquí en Honduras que ofrecían su concurso para poder hacer abordaje en los barrios con pruebas rápidas, o por lo menos tomando un poco del historial de la gente en cada barrio para evitar mayores contagios. Eso me pareció excelente. Y en el mundo estamos viendo, por ejemplo, Estados Unidos, que hay una discusión entre si se abre el mercado o no se abre, y hay varios estados como Georgia, Carolina del Sur, Michigan, que quieren abrir, y hay expertos que les dicen no abran si no tenemos las pruebas rápidas, que en forma masiva se hagan pruebas. Aquí en nuestro país estamos viendo que se hacen pruebas, 100 pruebas, y de ahí salen tantos infectados o positivos, y eso refleja claramente de que de cada 100 o cada 80 o el número de muestras que hagan, ahí podríamos decir un porcentaje considerable. El doctor Umaña, presidente de los médicos que trabajan en el Seguro Social de San Pedro Sula, llamaba la atención en ese sentido y decía que son más los muertos, que son más los contagiados, y que si no se hace el abordaje con pruebas rápidas lo más pronto posible y en forma masiva, vamos a tener un Guayaquil aquí en San Pedro Sula. Y que era urgente eso, que teníamos 3 semanas que eran claves para esto. Entonces, por eso a mí me impresiona el hecho de que todo la oferta de apoyo, no solo en la parte de salud, sino también en la parte económica, como lo ha hecho la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que ha estado pendiente de todo, incluso de decirle al gobierno, díganos qué pasa. No nos han respondido a tal o cual cosa. Vemos el comunicado de la conferencia episcopal, fue clarísimo, en el sentido de que dice, ¿por qué no hay un grupo de personas que manejen esta situación? ¿Por qué no está ahí el FOSDE? ¿Por qué no está el Consejo Anticorrupción, que ha hecho denuncias? Y hablando de denuncias, estamos en medio de una gran cantidad de denuncias que generan en la población más desconfianza. Ya de por sí este virus nos ha encontrado con una situación de un sistema de salud que ha estado en abandono, al que no se le ha dado prioridad. Y si bien es cierto, en ningún país estaban listos sus sistemas de salud, aún los más fuertes, se imaginan aquí, el nuestro, que ha tenido abandono. Y es lamentable que a pesar de eso, y que hay
unos 18,000 médicos empleados, no sé, con los recursos aprobados, ¿por qué no se les contrata? Ellos pudieran ayudar. Y bueno, vemos todo eso. Por otro lado, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés ha ofrecido su apoyo. Vemos opiniones de economistas como el doctor Hugo Noé Pino y de otros economistas muy buenos en nuestro país. El FOSDE ha hecho propuestas en el tema económico. Frente a lo que se está viviendo ya en el tema económico, cuando se habla de parte del mismo Ministerio de Trabajo que van a haber solo en Maquilas unos 120,000 trabajadores suspendidos. Esto es tremendo. Más que nunca se requiere entonces de la experiencia que han tenido personas ante situaciones de crisis que tal vez no son exactamente iguales, pero por ejemplo tuvimos el Mitch, que destruyó en un 90% la infraestructura de Honduras y hubo 35,000 muertos. ¿Por qué no hablar con las personas que formaron parte de la comisión en el gobierno del presidente Carlos Flores para ver cómo reactivaba la economía o estar preparados para eso? Más que nunca se requiere también el concurso y la solidaridad de lo doméstico. En Honduras hay empresas excelentes, capaces, tal vez le importamos muchas cosas porque no se hacen aquí, pero sí las empresas son capaces y empresarios de hacer muchas cosas que en lugar de estarlas importando se pudieran para fortalecer la economía. También nos encuentra esta pandemia con una economía bastante débil, con un alto desempleo y niveles de pobreza enormes, porque yo creo que no hemos podido hacer la tarea que debiéramos hacer para fortalecer la economía. ¿Cuántas cosas que importamos y le damos más importancia a lo de afuera? ¿Cuántos negocios de microempresas no hemos visto, incluso de comidas? Y damos preferencia a lo que viene de afuera, que todo ese dinero se va para afuera. Hoy leía un editorial muy bueno en uno de los periódicos o medios de comunicación escrito y está clarísimo ahí. Estamos viviendo la consecuencia también de lo que no hacemos bien y como que vivimos al día. Yo creo que esto es una oportunidad para reflexionar y también para darnos cuenta que no podemos ser omnipotentes y que tenemos que ser humildes y tenemos que ser sobre todo transparentes con la verdad y sobre todo en el manejo de los recursos que no son exclusividad de unos pocos. Esas denuncias se tienen que aclarar. Aquí tiene que haber una fiscalía que actúe de inmediato ante tanta denuncia. Ya hay suspendidos alguna gente que a lo mejor no son los verdaderamente culpables. Por eso se tiene que investigar, pero aquí se arruina el prestigio de la gente. Se les utiliza y después se les dice, ya no me servís, así es que andate. Y sigue el pueblo enfrentando los mismos niveles de pobreza, de corrupción y de impotencia que sentimos. Entonces creo que tiene que haber, estamos a tiempo todavía, de que se cuente con la gente que conoce los temas, que los conoce bien, no que un día dicen una cosa y otras nos confunden, nos hacen sentir indefensos ante esta situación que es bastante difícil. Yo se lo digo, nosotros, gracias a Dios, por ser industria farmacéutica, estamos trabajando y me pongo a pensar y entiendo en cierta manera, porque es imposible estar en los zapatos y entender lo que le pasa a mucha gente que no tiene trabajo. Nosotros tenemos más de 100 empleados y gracias a Dios estamos operando en situaciones más difíciles, más caras, pero al fin estamos trabajando y siguiendo también tomando riesgos. Pero sí estamos tomando todas las precauciones y pidiéndole a Dios, pues ninguno de nuestros empleados se vaya a enfermar, se les va a dejar a su casa, se les recoge, aquí hay un médico todos los días, hacemos lo que podemos. Y yo entiendo que ese es el protocolo que se está exigiendo ahora en todas las empresas. Pero lo que sí necesitamos es claridad, reglas claras, para que no nos sintamos en medio de toda esta pandemia también con gran incertidumbre, sino que también tiene que haber una voz como de esperanza. Si usted forma un grupo de gente creíble, que genere confianza en el pueblo hondureño,
y que diga, por ejemplo, los veedores. Imagínense usted, ya me acordé de esto. Se nombraron veedores para que no hubiera este montón de denuncias ahora. Y están las denuncias, y entonces los veedores, ¿dónde están? Ahí está el FONAC. ¿A dónde está el FONAC? ¿A dónde está la iglesia evangélica? No toda, porque es algunos, sino las personas que nombraron como veedores, no han dicho nada. No han dicho, miren señores, tienen que explicarnos. Miren señores, a nosotros nos pusieron. Fíjese que esto que se está denunciando es falso o no es falso. Pero entonces, si no hay credibilidad y confianza, entonces, ¿cómo? O sea, si se sigue generando mayor desconfianza, yo no sé, nuestro país va a seguir en caos social y con desesperanza e impotencia. Yo creo que lo que nos está pasando es un mensaje muy profundo, y si ya no reflexionamos en esto y como pueblo no reaccionamos también, yo no sé qué va a pasar, definitivamente.